La música primero fue un descubrimiento y es un descubrimiento de un territorio al que me fui a quedar, en el que me he adoptado amablemente y en el que tengo mucho aún que aprender. He aprendido muchísimas cosas, creo que es infinita, pero que también te da unas satisfacciones inconmensurables, de una manera casi inexpresable. Yo creo que yo agradezco haber tenido suerte en poderme mantener todo el tiempo dentro de la música. He conocido gente maravillosa. Ha sido ese constante aprendizaje de la naturaleza humana, de la calidez humana, del espíritu humano. Yo creo que por ahí viene la parte más bonita de la música. La parte técnica uno puede aprender, tiene toda la vida para aprender. Uno puede ser mejor o peor técnicamente, pero en cambio a nivel de espíritu, yo creo que el compartir esas frecuencias, el poder proyectar en una pieza musical o en una performance musical un estado de ánimo, un estado de alma, eso trasciende todo, eso no tiene precio. La experiencia de la música es muy bonita, la experiencia de la obra artística es muy bonita y a la gente que nos vea, pues solo les puedo pedir que no dejen morir esos impulsos. Ya, estamos en una época difícil, lo reitero, muy materialista, muy negativa en ciertos momentos. Y yo creo que la expresión del alma, sea por medio de la música, el vídeo, las letras, pues, las artes plásticas, piden a gritos ser tomados en cuenta. Hace falta un llamado a la conciencia de esa humanización propia, de esa conciencia propia. Y esto es para ustedes, esto es para la gente que nos ve y nos escucha. Hay muchas maneras de abordar el proyecto. Primero, el lado artístico me convenció muchísimo. La idea de hacer un proyecto totalmente tirado de los pelos, o sea, una cosa que sé que a muchos les llamará la atención y dirán, pero ¿cómo te puedes meter en esto si esto es una cosa primero grandiosa y luego complicada y luego un poco caótica? Pero yo creo que está bien, o sea, yo creo que también estamos un poco cansados de una oferta de música que está siendo bastante triste, no en cuestión de ánimo, sino en cuestión de propuesta. A Caspian yo lo conozco ya 20 años, entonces es un amigo de la vieja guardia y yo más bien le agradezco que me haya llamado, me mostró el material y realmente si no me hubiese gustado lo que él me proponía, pues no habría participado, así de simple. Fueron un par de años de preproducción tremendos, o sea, realmente agotadores, de lado y lado. Pero estamos viendo el resultado y yo creo que es algo que transmite muchas cosas y que es hecho con la pasión de estos Quijotes del arte y de la música. El poder reencontrar un montón de músicos, amigos que han participado en este proyecto, está realmente a la florinata de los músicos populares aquí del Ecuador, gente realmente valiosa. Igualmente en el resto del proyecto, o sea, tenemos pintores de primera, tenemos gente que hace danza, que hace audiovisuales y que, dada la convicción del proyecto, pues no ha habido problema para poder unir fuerzas y tratar de sacar esto adelante. Y ahora ya falta poco, ojalá se estrene muy pronto y se disfrute y la gente pues se asoma a esta ventanita de lo que es un taller de locos trabajando, ¿no?